Bienvenidos amantes de los peces, ¿cómo están? Una vez más ahora vamos a introducir un poquito más de variedad al canal, ya que lo hemos dejado un poquito solo estos meses. Entonces, ¿qué les parece si para empezar comenzamos hablando sobre los peces koi, que era por lo que inició este canal, que era con este fin de ver cómo aprendemos juntos? Entonces, vamos en nuestra experiencia y en lo poquito que hemos podido averiguar sobre estos peces, sobre su comportamiento, sobre cómo nos han enseñado ellos mismos y la gente que nos ha compartido sus experiencias, vamos a ver en base a eso qué nos dicen los peces koi. Entonces, ¿qué les parece si les comento mis experiencias con ellos ya? Entonces, verán, el pez koi nace y tiene un origen en China. Sí, tiene un origen y un dato muy curioso sobre esto, un dato que les quiero contar, es que es un pez que llega a alcanzar tamaños muy grandes, que llega a dimensiones, y se ha tenido registros en donde el pez llega a medir aproximadamente más de 1 metro. Entonces es algo a tener en cuenta como un dato curioso para aquellas personas que quieren o que han visto peces koi y les ha interesado, o que por alguna cosa hemos entrado en la tienda y hemos dicho ese pez es bonito y nos lo venden pensando que va a ser pequeño, pero en realidad no. Otro dato muy curioso que me llamó mucho la atención cuando decidí tener peces koi es su cualidad. Sí, es la cualidad que tienen de distinguir a quién les da de comer. Incluso vamos a ver uno de estos días que haga un poquito de sol para grabar un video donde ellos se acercan a comer de nuestra mano cuando nos reconocen. Ellos ya saben en qué momento se les va a dar de comer, entonces se acercan a nosotros, ¿sí? Y otro dato muy curioso también que tenemos de ellos es que son, aparte de ser muy resistentes, por eso es que son los peces de estanque favoritos, pero dentro de muchos países como en España están prohibidos debido a su legislación. ¿Por qué? Porque los peces no se los puede tener porque son una especie invasora, porque la gente en muchos casos es inconsciente y los libera en los lagos, en los ríos cercanos, y crecen mucho y crean un desbalance en el entorno natural. Entonces, a tener en cuenta mucho eso, no hacer unos dueños como siempre, con mucho cuidado de la especie que vamos a tener, que queremos cuidar, y a pensar en los cuidados que debemos darle. No les recomiendo yo tener una pecera, porque yo los tenía en una pecera al principio, e incluso cuando estábamos construyendo el estanque los teníamos en una tina, y ahí se nos murieron creo 4 o 5 peces, porque ellos tienden a saltar y no les gustan los espacios pequeños, y en ese entonces eran peces pequeños, no tendrían más de unos 15 centímetros. Ya cuando hagamos el video donde ustedes les puedan ver afuera, ahí van a ver que ya no tienen 15 centímetros, sino hay peces que en verdad crecieron mucho, que están más de unos 40-50 centímetros, son unos peces muy grandes. Pero yo quiero decirles por qué esta especie me cautivó mucho, porque tiene un misticismo y un encanto natural, debido a que se le atribuye en China, se le atribuye el subir y el nadar contra corriente, contra las cascadas, donde supuestamente al llegar al final ellos se transformaban en dragones, y a causa de esto nace una leyenda. Por eso es que allá se les asocia con la vida, con la paciencia, con la fortaleza. Y estos peces son muy llamativos. Sí, los peces koi tienen una esperanza de vida de unos 30 años. Sin embargo, debemos tener en cuenta que son individuos que se han mantenido, o hay individuos que llegan a vivir durante varios siglos. De esto va a depender mucho de los cuidados, de la alimentación que nosotros le demos, y es probable, sí, es muy probable que nuestros peces, si tú los cuidas y les das el alimento debido, porque hay muchas personas que les dan alimentos que no van de acuerdo a la dieta de ellos, son alimentos, son peces omnívoros, entonces debemos tomar en cuenta que su dieta es variada, ¿sí? Ellos comen plantas, peces, insectos, tienden a escarbar mucho en el ambiente natural dentro del lodo que encuentran ellos. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso y debes darles el alimento que ellos necesitan. Si tienes
y los cuidados necesarios y sabes cómo llevarlos a cabo, pues tu pez llegará a vivir esos 2 siglos o te acompañará durante mucho más que los 30 años que los tenemos como esperanza de vida dentro de nuestros estanques, ¿sí? Entonces, lo que más llama la atención de estos peces son sus colores, son muy vivaces y para ello existen diferentes tipos de peces koi. Entonces, ¿cómo diferenciar cada uno de ellos? Ellos los puedes diferenciar si ves en la parte o los observas desde la parte de arriba. Ahí vamos a ver a qué tipo de pez pertenece, a qué categoría, porque si son de una línea japonesa pura podemos apreciar muy bien sus colores y muy bien delimitada su línea, y los patrones deben ser correctos, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que es un pez koi de origen japonés o que es importado? En nuestro país a veces nos venden importados por peces que en realidad son criados aquí en el Ecuador. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues simple y sencillamente porque su cabeza y su cuerpo debe ser proporcionado. Esos bigotes que muchas veces nos llaman la atención, que los ves un poco arriba de su boca, son los barbillones. Deben ser igual, del mismo tamaño, no deben ser uno más grande que el otro, sino deben ser proporcionados, ¿sí? Y un dato a tener en cuenta cuando los vayas a comprar en cualquier tienda, ¿sí? Tratemos de evitar los peces que se nos parezcan demasiado comunes. El pez koi, el más raro, y como te digo, a fijarnos mucho en los patrones. Ya vamos a hacer un video de peces koi y de sus patrones para que ustedes puedan apreciar qué tono, qué tonalidad, qué color, qué forma tiene un pez koi de importación. ¿Para qué? Porque hay muchas veces en las que los dueños de las tiendas, a veces también por desconocimiento de ellos, sus proveedores les venden como importados, pero terminan siendo, como les digo, criados de aquí. Y es ahí donde nosotros también pecamos, porque pagamos más por un pez que a la final lo vas a encontrar en cualquier tienda y va a ser muy común. Lo que si es un importado pues varía mucho y su esperanza de vida y todo es un poquito mejor. Los colores se aprecian mucho más en un importado. Sí, ¿qué hábitat vas a darle a un pez koi? Sí, como te decía, siempre a tomar en cuenta que él va a ser idóneo para estanques. Es el mejor hábitat que le vas a poder dar, ya sea este prefabricado, ya sea que tú lo puedas hacer, y la profundidad dependerá de tu disponibilidad de terreno, pero siempre a tener en cuenta que para ellos vas a poder o vas a tener que darles aproximadamente más o menos unos 1000 litros por ejemplar. Entonces es un dato que vas a tener que tomar en cuenta si es que los necesitas, si es que los quieres llegar a tener para ti y que te van a acompañar durante un tiempo largo. Necesitan agua muy oxigenada. Esta agua debe ser oxigenada de forma natural. Nosotros nos apoyamos con bombas, pero debes tener en cuenta que la carga bacteriana, la carga del filtro que nosotros tenemos debe ser muy amplia. Sí, debes tener una carga filtrante biológica bastante grande, porque son peces que ensucian muchísimo y de acuerdo a su tamaño son peces que ensucian aún más. Entonces debes fijarte mucho la capacidad del filtro que vas a tener. Como nosotros tenemos un video de filtros hechos, ya muy pronto vamos a hacer un video con un prefiltro y un filtro funcionando para que ustedes lo vean, para que vean cómo funciona ese filtro. Entonces, si tienen alguna duda sobre ese filtro, déjenla aquí abajo, porque les vamos a responder armando otro filtro y poniéndolo a funcionar. Vamos a dejar que otro estanque o otro tanque se cicle, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿les parece? No obstante, ustedes para tener un pez koi, si lo quieren llegar a reproducir, deben tener en cuenta, ¿sí?, que ellos ya pueden reproducirse o entran en su etapa reproductiva a partir de los 4 años. Hay que empezar a trabajar su cría desde que debemos superar los 20 centímetros. Es por eso lo importante de que no estén sometidos a espacios muy pequeños en donde se estresen los peces, donde los machos y las hembras se enfermen, pero
dándoles su espacio, el espacio que ellos necesitan. Sí, entonces es un proceso bastante curioso el de reproducción, pues el macho se va a frotar contra su pareja, va a empezar a seguirle, incluso nosotros vamos a observar que en este vaivén la hembra va a salir nadando para un lado y el macho la va a seguir. ¿Con qué objetivo? La va a arrinconar y le va a frotar el vientre, con el objetivo de que suelte los huevos y el macho los pueda fertilizar. Si tenemos suerte, por lo general los machos liberan 1000 huevos por cada kilo de peso que ellos tienen. Entonces, si tienes suerte, date cuenta, podremos tener bastantes crías. De ahí sacar adelante todas esas crías es una tarea un poco más complicada. ¿Por qué complicada? Porque, como te digo, si son en estanques, pues obvio que vamos a tener otros peces y ellos se van a comer los huevos. Nosotros del estanque que tenemos de afuera hemos podido sacar más o menos me parece que 1 o 2 crías. Sí, es porque los mismos padres se los comen o los otros peces que conviven en el estanque también se comen esos huevos y esas crías. Entonces es un poquito difícil en ese aspecto, no imposible. Más que todo se necesita un poco más de tiempo, que nosotros ahora se nos hace un poquito complicado darles el tiempo que ellos necesitan. Entonces miren, ¿alguna duda sobre los peces koi que tengan? Por favor déjenla en los comentarios. Esperamos que esto les haya servido de algo para que ustedes puedan aprender junto con nosotros. Si tienen algún otro dato curioso, háganoslo saber, porque nos interesaría mucho también aprender sobre su experiencia, ¿sí? Debemos tener en cuenta también que como son peces muy grandes, la alimentación es bastante exigente. Tienes que darles una cantidad de alimento bastante importante. Entonces todos esos datos los tienes que tener en cuenta para tener peces koi. No te olvides que cada animalito conlleva su responsabilidad, y junto con ello te mandamos un fuerte abrazo y esperamos verte en el próximo video de estas fichas que vamos a hacer sobre peces, sobre ciertas curiosidades que nos llaman la atención. Y como les digo, con el afán de aprender, por favor déjennos sus comentarios ustedes también para que nosotros aprendamos. Esperamos verlos en el próximo video.